Muy buenas tardes, profesor César Quijano. El equipo de trabajo conformado por las compañeras Bielga Bonfante, Giovanni Dot, Raciel González, mi persona José Badilla, quienes cursamos el tercer año en la jornada nocturna en la Universidad de Panamá, Facultad de Administración y Contabilidad, licenciatura en Administración de Recursos Humanos. En este punto estaremos hablando un poco acerca de los indicios de la construcción del Canal de Panamá. Cabe resaltar que para los siglos XIX, donde prácticamente ya había entrado en tendencia lo que era la revolución industrial, donde el hombre estaba experimentando nuevas maneras de trabajar, es aquí donde los Estados Unidos y Francia emprenden una visión en querer construir un canal por el Istmo de Panamá. Cabe resaltar de que Panamá siempre se ha visto como una franja que tiene una gran virtud, ya que puede unir los continentes y separar al mundo. Es por eso de que Panamá a nivel mundial siempre fue visto como una vía en donde se podrían conectar al mundo. En la exposición pasada hablábamos acerca de que aquí mismo también fue donde se construyó un ferrocarril. El mismo interés ahora Estados Unidos y Francia tienen, pero no mediante una vía terrestre, sino mediante una vía acuática. Y es aquí donde estas dos potencias mundiales entran en una lucha en querer prevalecer sobre ganar, por decirlo así, la licitación del proyecto de construir un canal por el Istmo de Panamá. Estados Unidos y Francia eran las potencias de ese entonces. El país de Francia ya tenía experiencia en construcciones de canales. El ingeniero Ferdinand de Lesseps ya había tenido un proyecto en la ciudad, en el país de Egipto, donde había construido un canal de Suez. Ahora, el hombre, sabiendo de que hay otra vía o otro canal de oportunidad, se propone ahora construir un canal por el Istmo de Panamá. Pero Estados Unidos también mostraba un alto grado de interés por querer construir el canal, ya que prácticamente el país que ganaba esta licitación o esta lucha estaba prácticamente sentándose sobre la base de ser una de las potencias principales del mundo, porque este canal de Panamá les presentaba más que construir el canal, representaba el dominio del mundo. Es por eso que ahora emprenden tanto Estados Unidos como Francia enviar hombres a prácticamente poder trazar el camino por donde se pudiese conectar el océano Atlántico con el Pacífico. Es por eso de que comienzan unas excursiones mediante las vías terrestres para trazar el camino por donde fuese posible poder hacer esta zanja que conectara los dos océanos. El país de Estados Unidos fue el primero en enviar hombres a la selva panameña a hacer las primeras investigaciones en cuanto a una vía, el cual fuese útil para poder hacer aquel canal. Es aquí donde un hombre llamado Thomas Friedrich, justamente con sus hombres, llegan a la selva panameña pensando que prácticamente iba a ser un día de excursión normal, porque ya ellos tenían experiencia en esta clase de trabajo, pero se dan cuenta de que la selva panameña es totalmente diferente. Se encuentran con toda clase de desafíos, se encuentran que la selva prácticamente es un enemigo que se vuelve contra ellos y comienza a matar a sus hombres uno por diversas enfermedades, por diversas eh, desafíos que la selva le trazaba en su travesía y fueron muriendo uno a uno. Fue por eso que Friedrich decide volver a Estados Unidos y convencer a la Junta en decirle de que hacer un canal por Panamá era prácticamente algo imposible, que más rentable era ir por la ciudad, por el país de Nicaragua y hacer un canal en ese país, ya que Panamá representaba un alto desafío y una inversión muy grande, no solamente económica, sino también de vidas humanas. Y es aquí donde luego Ferdinand envía a un sobrino llamado de Lesseps, a un sobrino llamado White,
Y es él que comienza también a emprender la travesía por las selvas panameñas y se encuentra con la misma situación que se encontró Friedrich, el estadounidense, en nuestras selvas panameñas, desafíos, muerte, y se da cuenta de que la selva comienza a matar a sus hombres con una extraña fiebre que fue cobrando las vidas de todos sus hombres, y es aquí donde el sobrino de Napoleón Bonaparte comienza a preocuparse y se da cuenta de que pareciese que la selva panameña tuviese vida y como que estuviese anuente y consciente de que se quería venir a devastar. Y es por eso que comienza a matar a sus hombres lentamente uno por uno. Pero este hombre, White, sobrevive y cruza y llega hasta el océano Atlántico, Pacífico, y se da cuenta de que hay una vía por el cual ellos pueden trazar. Y es aquí donde este hombre vuelve a Francia y le da las buenas noticias del ESET a Ferdinand de que encontró un camino por donde poder trazar la franja para el canal de Panamá. Sin embargo, Estados Unidos también presenta un proyecto a nivel mundial y se reúnen a los ingenieros de todo el mundo, porque aquí se iba a decidir sobre cuál de los dos proyectos del canal y en qué país se iba a hacer. Estados Unidos, por su parte, apeló a que el canal se hiciese por Nicaragua y Deleuze, el francés, apelaba a que el mejor lugar para construir el canal era Panamá. Y es aquí donde se comienzan a debatir, cada uno presenta su propuesta. Deleuze insiste a la Junta de que Panamá es el lugar mejor. Sin embargo, Estados Unidos decía de que la selva panameña es una selva muy peligrosa y que hacer el trabajo en dicho país salía mucho más caro y que Nicaragua era más rentable. Deleuze tenía prácticamente más favorable, ya que la mayoría de los que estaban en la Junta eran franceses, así que este era un punto a su favor. Y obviamente Francia gana la licitación y es en los años 1881 donde se comienzan a dar los primeros trabajos de ingeniería, de estudio acerca de la construcción del canal de Panamá en nuestro istmo. También, cuando termina el discurso, Deleuze se encuentra con Friedrich cuando éste le dice de que estaba cometiendo un alto horror y error, ya que la selva panameña es una selva totalmente peligrosa que cobraba las vidas de las personas que entraban allí y de que tarde o temprano él se iba a arrepentir de haber decidido escoger hacer el canal en Panamá. Deleuze estaba consciente, ya que Sway le había dado todos los reportes acerca de cómo la selva de Panamá había matado a sus hombres y él también tenía conocimiento de que habían estadounidenses que también habían muerto allí por una extraña enfermedad. Mas aún así, TLC continuó con su proyecto indignado por querer construir el canal en Panamá y es aquí donde comienzan los trabajos. TLC nunca le dijo a la Junta ni tampoco a los trabajadores de que los peligros que le esperaban en esta construcción eran realmente altos. El rango de probabilidad de vida era muy bajo, pero Deleuze tenía ya el empeño de querer hacer el canal por el Istmo de Panamá, ya que esto para él representaba un desafío que iba a cobrar las vidas de muchos trabajadores. Dice que aproximadamente más de 20.000 personas murieron en esta construcción del canal por diferentes y diversas condiciones inseguras que habían aquí, tanto por enfermedades, tanto por derrumbe, tanto por fiebres que comenzaron a contraer en esa selva y los hombres se vieron envueltos en todo tipo de circunstancias difíciles en esta construcción del canal de Panamá. Cabe resaltar que también en Francia había un déficit en el área de trabajo y los franceses vieron esto como una oportunidad de poder levantar su economía, pero le iba a costar
aún sus propias vidas, porque la selva panameña era otra cosa. El canal de Panamá, la franja que tenían que ellos prácticamente excavar, era no era una tierra, sino que eran montañas. Y allí se encontraron con cualquier cantidad de dificultades, con rocas que eran difíciles de poder moler, porque ellos no contemplaron de que había muchos peligros. Tenían que cruzar montañas, tenían que cruzar ríos, humedales, había mucha inclemencia también del tiempo, llovía mucho y eso dificultó los avances de los trabajos del Canal de Panamá. Mas aún así, Francia continuó con su trabajo, continuó con sus labores, porque ya Delessert se había propuesto de que por el istmo panameño iba a trazarse la nueva vía que iba a unir el Océano Atlántico con el Pacífico. Como siguiente punto, mi compañera Bielka Bonfante le estará dando continuación a este tema. Gracias. Como mencionó mi compañero, el señor José Badilla, gracias a la habilidad de los medios, conjuntos con las habilidades del señor Lesseps, logran vender la idea de que el Canal de Panamá es un proyecto rentable y de grandes ganancias. De esta forma, Panamá se convierte en el foco de los inversionistas, que depositan sus recursos financieros, sus sueños y esperanzas en este proyecto. Una vez logran obtener el apoyo financiero, los planes prosiguen. Lesseps designa a Henry Dion, el cual es enviado como supervisor de las obras. En 1881 inician los trabajos, llegan al istmo más de 2.000 empleados nuevos que provenían de Jamaica y New Orleans, siendo uno de ellos el señor Patrick Evans, que como muchas de las personas que se encontraban trabajando en este proyecto o que llegaban a estas tierras con la finalidad de buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Prosigue el tiempo y el señor Dion empieza su labor, pero lamentablemente, en vez de encontrar el éxito, la fama, solo llega a encontrar en estas tierras la muerte. Las enfermedades tropicales arrebatan la vida de los primeros ingenieros que llegaron. Sin embargo, el señor Lesseps no sabría decir si en un ferviente optimismo, terquedad desmedida o miedo a la derrota, ordena un reclutamiento masivo en respuesta a los acontecimientos que se estaban dando en ese momento en el Istmo de Panamá. Mientras tanto, hay otro aspecto que está muy marcado en la historia de la construcción y de este proyecto que desempeñó el señor Lesseps. Están que las condiciones de trabajo que conseguían los empleados en ese momento eran precarias, que a duras penas se podría decir cubrían las necesidades más básicas. A esto se suma el miedo que se apodera de los corazones a raíz de las numerosas muertes que en ese momento eran por enfermedades misteriosas y que estaban acabando paulatinamente con la vida de los trabajadores. También pasa que tienen la que se llamaría la primera muestra de fuerza de la naturaleza manifestada en un terremoto, que no solamente llega a sacudir la tierra, sino que también sacude las almas de los hombres que sintieron su poder, que dejó solo atrás muerte y destrucción. Las noticias de este fatídico evento llegan a Francia y a videos del Lesseps y por ende también de los inversionistas que llegan a sentir inseguridad y nervios por lo que estaba aconteciendo. En un nuevo despliegue de encubrimiento, puede decirse, Lesseps les miente a los pequeños inversionistas diciendo que no habría más terremotos, como si en su condición humana pudiera tener algún tipo de potestad sobre las catástrofes naturales. Debido a estos múltiples eventos trágicos, los empleados empiezan a retirarse para no exponer sus vidas y empiezan a abandonar la obra. Pero algunos que aún seguían perseverantes y con digamos, una actitud positiva hacia este proyecto, continuaron los trabajos. Lesseps desea mostrar un cambio y para esto convoca al primer ingeniero en jefe de toda la obra, el señor Jules Dingler, el que llega a suelo panameño con su familia
Ellos venían de un ambiente totalmente diferente, cómodo y de una vida agitada social que tenían en Francia y les toca adaptarse a su nuevo estilo de vida en las tierras panameñas. Pero logran una adaptación bastante rápida. Eh, Al momento de que el señor Dingler empieza a gestionar y a tomar control de los trabajos, empieza a agilizar y a optimizar ciertas actividades del proyecto, se encuentra con uno de los primeros desafíos, que primero que sería que debido a la magnitud de la obra, se requerían grandes cantidades de suministro. Y el desafío es que allí hay un nivel de descontrol financiero que es causado por las estafas de los proveedores de los suministros, que facturan la totalidad de la carga, pero entregan cantidades inferiores a las pagadas. Pero Panamá también le muestra su cara más terrible en el momento en que su amada hija enferma de fiebre amarilla, la cual termina tristemente falleciendo. Los fraudes, enfermedades atormentan al ingeniero de una manera que, como una actitud de venganza y de ira hacia la tierra de Panamá, toma ciertas medidas y planea crear una represa en el río Chagres. Pero el Chagres le muestra su poder y le derrota fulminantemente al llegar la época de lluvias, arrasando con todo a su paso. El ingeniero, golpeado por las tragedias de perder a su familia, hijos, esposa e inclusive el prometido de su hija también fallece. Tras un año de agónica lucha para intentar cumplir con la misión que se le encomendó, finalmente es derrotado y renuncia. Vuelve a París, pero para nunca volver, dejando atrás a Panamá como una tierra llena de horrores y muerte. Después de 4 años de trabajo, Lessec continúa aferrándose fervientemente a su plan, aun viendo que solo se cumplió con una décima parte de los trabajos y designa a Philippe Banou-Barilla como nuevo director general, el cual es recibido en estas tierras por una tormenta tropical de gran poder destructivo, causando gran destrucción sobre la obra y acabando con la vida de muchas personas. Es ahí donde Bruno Barilla, que posee grandes ambiciones, tanto profesionales como personales, que estaban directamente relacionadas con el éxito de este proyecto, logra convencer a Lessec al mostrarle el trágico panorama en el que se encuentra sumergida la obra y que debe abandonar la idea de un canal a nivel y que tienen mayores probabilidades de éxito si construyen un canal con esclusas. A continuación, mi compañera, la joven Giovanni Dodds. Continuando con este tema que se ha convertido en historia, ¿verdad? Vamos a enfocarnos desde el momento cuando la construcción del Canal de Panamá fue atacada por la fuerte tormenta en el año 1888, que fue algo que impactó la gran parte atlántica y malogra de manera extraordinaria gran parte de la obra por ser un desastre natural, la cual tuvo consecuencias drásticas y dramáticas, ya que mueren más de 50 personas y tuvo como resultado la destrucción de 18 barcos, ¿verdad? Esta obra, ¿verdad?, fue encabezada por la compañía francesa y el director de la obra era Ferdinand de Lesseps. Según las historias, internamente esta obra vivía momentos de tensión internas y más cuando entra la mente del ingeniero Barilla, más que nada rodeada, siento yo, en lo que vi el análisis desde que inició esta historia de egoísmo, ya que él pensaba enriquecerse y ver por el honor de Francia que lo llevó a hundirse, ¿verdad? En primera instancia, ¿verdad?
quedaron muchas personas afectadas y viendo también de que señalan mucho a aquel obrero americano, Patrick Evans, en el cual perdió sus esperanzas de sus sueños futuros, así como otras personas que de igual forma invirtieron sus ahorros como una fuente de inversión millonaria a futuro y quedaron en quiebra. También hubieron personas que al venir esta destrucción quedaron en condenas de 5 años. Muchos se mataron por sus propias decisiones, por la corrupción, los fraudes y el mal manejo de la acción, dejando en bancarrota no solamente a la obra, sino al mismo país y provoca la crisis en Francia. Esta crisis en Francia tuvo problemas financieros, técnicos, de salud y afectó en gran parte la fiebre amarilla dentro de la obra, en la cual obstaculizó el progreso de la construcción. La compañía francesa finalmente se declaró en quiebra en el año 1889, dejando el proyecto incompleto y abandonado. De igual forma, el ingeniero Barilla, con su afán de retornar su dinero perdido, más que nada porque es lo que veo, el honor de Francia era una parte, pero el dinero perdido él quería desenfrenadamente volver a rescatarlo. Se fue a los Estados Unidos en el siglo XX, aprovechando que en ese momento Estados Unidos se convirtió en una gran potencia industrial y así acudir a Panamá a lograr el objetivo. Al llegar a Panamá, por lo que cuenta la historia y narra la historia, se encuentran con un país que el interés realmente no era crear un canal en Panamá. La idea, el proyecto de ellos era crear el canal en Nicaragua. Pero se une Barilla y Roosevelt y cambian totalmente el destino de la obra. A pesar de la oferta, que fue una oferta millonaria por 40 millones de dólares, en la cual incluía 12,000 hectáreas de terreno, ferrocarril, hospitales, edificios de oficina y vivienda para los trabajadores. Aparte de eso, incluía cantidad inmensa de maquinarias como excavadoras, planchones, grúas, o sea, todo lo que se pueda necesitar para continuar una obra. El senador de los Estados Unidos le comentaba, ¿no?, en ese momento a Roosevelt de que era un error, porque temían quedar nuevamente destruidos financieramente como le fue a los Estados Unidos, pero Roosevelt le decía pues de que de los errores se aprende, pues, y conforme a ese error le podría funcionar. Igualmente fueron grandes conversaciones, negociaciones que se dieron, que por lo que veo al final del camino, Barilla se sentía como un poco defraudado y lo que lo ayudó fue ese entonces cuando ocurrió la explosión en Martinica, que fue un desastre catastrófico, hubieron más de 30,000 muertos, ¿verdad? Y a raíz de eso, Barilla nuevamente se enfocó en la oportunidad de poder demostrar de que el Panamá podría, o sea, podría ser ampliamente un área equilibrado para poder construir el canal. Es ahí donde en varias negociaciones se aprueba, ¿verdad? Y los Estados Unidos inicia el proceso, pero no es así. Ellos igualmente tuvieron que analizar por qué existían convenios entre Estados Unidos y Colombia, y es ahí donde Bogotá inicia la Guerra de los 1000 días, que hubo muchos muertos de igual forma,
pero sale donde inicia ese proceso de la independencia de Panamá, teniendo como frente al doctor Manuel Amador Guerrero, que a pesar de que era colombiano, siempre se consideraba un panameño. Manuel Amador Guerrero trabajaba específicamente en el ferrocarril. Manuel Amador Guerrero en ese momento viaja a los Estados Unidos y se reúne con Varila, ¿verdad? Y es ahí donde empiezan nuevamente los movimientos. Varila logra convencer a Manuel Amador Guerrero para que fuera el primer presidente de Panamá y se le otorgara los derechos para construir y operar el canal de Panamá en una compañía estadounidense. Lo que es impresionante y reconfortante en toda esta historia es que a pesar de que Varila le propone ser presidente de Panamá, para la obra Varila quería ser el representante e incluso le presentó banderas que al ver esto el doctor Amador Guerrero y ser el colombiano, lo vio como una obra, como una parte de Varila como un poco ofensiva, ¿verdad? Con todo esto continuó haciendo sus investigaciones y logra realmente la independencia de Panamá de Colombia y rechaza la oferta de Varila. Es una historia bastante impresionante, ¿verdad? Como todo, a raíz de una tormenta tropical, cómo todo cambia. ¿Y cuál es el resumen de este extracto? De que ilustra la complejidad y las múltiples fuerzas en juego que hubo durante la construcción del Canal de Panamá, incluyendo desastres naturales, intereses personales, decisiones políticas y las vidas individuales afectadas para esos eventos. Continúa nuestra compañera Rachel González con la parte final de este relato o de este resumen. El Canal de Panamá. Saludos, profesor, compañeros. Mi nombre es Rachel González y en esta ocasión voy a estar hablándoles sobre la terminación de la construcción del Canal de Panamá por los Estados Unidos. Luego de que el Senado estadounidense aprobara la confección de la construcción del Canal de Panamá, se comenzaron a hacer el proceso de negociación con Colombia para poder ingresar a la zona del canal a comenzar los trabajos. El ingeniero Philip Buney Varila era el encargado de la obra en ese entonces. John Hay, que era el secretario de Estados Unidos, comenzó a hacer el proceso con Colombia. Colombia no le da respuesta aún y el señor Varila comienza a ingresar tropas a la zona del canal. Cuando Colombia se da cuenta de lo que estaba sucediendo, decide enviar tropas a esta área y se niega a dar la aprobación para comenzar dicho proyecto. El señor Varila decide retirar las tropas estadounidenses de las áreas del canal, pero aún así Colombia decide rehusarse y no hacer ningún trato con Estados Unidos. En vista de esto, o mientras esto estaba ocurriendo, se estaba movilizando un grupo de rebeldes en la selva. Se reunían, estaban organizando el movimiento de separación de Panamá con Colombia. En ese entonces, el líder era el doctor Manuel Amador Guerrero. Este señor era un médico colombiano, pero que era considerado más panameño que colombiano. En vista de lo que estaba sucediendo, el doctor Manuel Amador Guerrero habla con el señor Philip Varila pidiéndole ayuda económica y militar a Estados Unidos.
El señor Varila, viendo los inconvenientes de que Colombia no lo dejaba ingresar, decide hablar con el presidente Teodoro Roosevelt. Este escucha la propuesta, envían las tropas a Colombia, pero decide no interferir. Cuando llegan a las costas de Colón, los soldados, esto fue el 12 de noviembre de 1903, el barco estadounidense trae a los soldados y se quedan anclados ahí. También llega horas más tarde un barco cargado de soldados colombianos a la zona. El doctor Manuel Amador Guerrero conversa con uno de los generales en tierra y le dice, le ofrece $65,000 para que los apoyen. Este acepta. Llegan los generales de Colombia, se bajan del barco y los rebeldes les ofrecen un tour por tren hasta la ciudad de Panamá. Estos acceden. Resulta ser que era un engaño, era una trampa para poder arrestarlos. Este plan fue ideado por la esposa del doctor Manuel Amador Guerrero, quien fue la que confeccionó la bandera de nuestro Panamá. El plan resultó y queda el doctor Manuel Amador Guerrero como el primer presidente de Panamá. Esto fue el 3 de noviembre de 1903. Comienzan los preparativos para lo que fue la confección del Canal de Panamá. Empiezan a llegar tropas, empiezan a llegar los empleados, pero Varila no pudo avanzar mucho porque las enfermedades no lo permitían. Uno de los primeros en llegar fue un médico de Estados Unidos, el doctor Gorgas. Este vino prácticamente encargado a desaparecer lo que era la fiebre amarilla, que era lo que estaba acabando con los empleados del canal, de la construcción del canal. Pero cuando en su investigación se da cuenta de que todo lo que estaba provocando esta enfermedad eran los mosquitos, Estados Unidos, él solicitó la ayuda de los recursos, que le dieran los recursos para poder acabar con esto, y lo vieron como loco, no lo quisieron apoyar. El doctor Gorgas sigue haciendo lo que él podía hacer, pero no tenía recursos. Mientras esto sucedía, el señor Varila firmaba un tratado con el señor John Hay, donde le daba prácticamente todos los derechos a Estados Unidos para poder hacer lo que quisiera aquí en Panamá, prácticamente. Y decide irse a París. O sea, él se olvidó de los panameños y se fue. En vista de esto, el presidente de Roosevelt contrató a otro ingeniero para terminar la obra, para poder avanzar. Este fue el señor John Stevens. Este señor comienza a hacer los preparativos para poder avanzar con esto, y se encuentra con que los empleados estaban muy enfermos, y él decide, cuando revisa toda la zona, se da cuenta de que algo estaba pasando y en realidad no podía avanzar si ellos no estaban en óptimas. Primero tenían que acabar con eso. Se fue a hablar con el doctor Gorgas, que era el encargado en ese entonces, y le preguntó qué era lo que estaba ocurriendo y le preguntó también que qué necesitaba. El doctor Gorgas le explica que era un mosquito lo que estaba acabando con los empleados y lo estaba enfermando, y que lo primero que necesitaban era prácticamente tener un área con óptimas condiciones para poder acabar con el mosquito. Este le ofrece recursos económicos y hizo una serie de cosas que benefició tanto al país como el área del canal. En este entonces construyeron 2 potabilizadoras, pavimentaron las calles, hicieron áreas sanitarias. Mosquito. Este le ofrece recursos económicos y hizo una serie de cosas que benefició tanto al país como el área del canal. En este entonces construyeron 2 potabilizadoras, pavimentaron las calles, hicieron
áreas sanitarias donde ya no tenían aguas estancadas, las calles estaban perfectas, habían alcantarillados, tuberías y no había criaderos de mosquitos. Prácticamente acabaron con lo que fue la fiebre amarilla en ese entonces y pudieron proceder con la continuación del Canal de Panamá. El señor John Stevens trabajó 7 años prácticamente en lo que fue la construcción del canal. Pudieron avanzar bastante, pero en vista de todo esto, los rebeldes no le permitían continuar. Decide renunciar. El presidente Roosevelt, en vista de lo que estaba sucediendo, decide contratar otro ingeniero, pero que no renunciara esta vez, y buscó a un militar. Este fue el señor George Washington. Este señor era muy exigente, era una persona se hacía lo que se decía y punto. Cuando él llega acá al Canal de Panamá, ve que los trabajos están bastante atrasados, por decir algo. Comenzó a excavar, a buscar dinamita, a tratar de avanzar con el corte culebra, que fue la parte más complicada en la construcción del Canal de Panamá, y se dio cuenta de que no podían llevar el canal al mismo nivel del mar, así que deciden hacer unos ascensores para que los barcos pudieran subir hasta donde estaba el agua artificial, que fue el lago Gatún. En este entonces construyeron lo que fue la represa de Gatún, que le proporcionaba agua el río Chagres. Luego que el río Chagres inundara los pueblos aledaños, comunidades y todo esto, luego de la represa ya se pudo controlar todo lo que era las inundaciones por el Chagres. Comenzó a proporcionarle el agua al lago Gatún, que vendría siendo el agua artificial que quedó en la mitad del Canal de Panamá, en el área prácticamente de la zona que habían hecho en el corte culebra. Cuando esto ocurre, ellos logran llevar el Canal de Panamá hasta las siguientes esclusas, que era hasta el próximo océano, y hacen el mismo trabajo en esa área. Luego de haber prácticamente terminado todo esto, el 30 de septiembre de 1913 ocurre lo menos inesperado. Este día hubo un terremoto que duró aproximadamente 1 hora. Fue tanto la magnitud que se aproximó un tsunami. Un tsunami que cuando terminó de pasar, revisan la obra y fuera del Canal de Panamá todo estaba prácticamente destruido, pero las mismas esclusas, lo que fue la represa, todo el área del Canal de Panamá estaba intacto, no había ocurrido nada, estaba en perfectas condiciones. Ellos terminaron los detalles, lo que faltaba por culminar en la obra, y se dio la gran inauguración del Canal de Panamá el día 15 de agosto de 1914 por el ingeniero George Washington. Y bueno, este fue un breve resumen de la culminación del Canal de Panamá. Espero que le haya gustado y muchas gracias.